Esta mañana, este mediodía, vamos a tener acá algunas preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué harías tú cuando menos tú lo esperas? En tu diario vivir, cuando tú más solo posiblemente o más sola quieras estar, llega Jesús a interrumpirte. ¿Qué harías? A veces no tenemos muchos deseos de hablar con otras personas. A veces estamos afanados y lo menos que estamos pensando es en el Señor. ¿Qué haríamos si en esos momentos el Señor se nos acerca? Porque no podemos ser cristianos solo el domingo un ratito en la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios está todo el tiempo? Él sabe lo que pensamos, a dónde vamos, lo que hacemos, lo que queremos, lo que nos duele. Y si voy a hacer un alto otra vez, no me hagan decir el nombre de ningún adolescente. No me hagan decirle que por favor le voy a abrir la puerta. No lo quiero hacer. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? Tal vez no estamos preparados para ese tiempo, ¿o sí? Para ese momento, sí. Si no estamos preparados, es hora de hacerlo. Porque Dios es Dios cuando vamos al trabajo. Dios es Dios cuando estamos alegres, cuando estamos cansados. Dios es Dios cuando estamos agradecidos o cuando estamos solos. Dios es Dios de nuestras vidas en todo tiempo. Y hoy yo quiero invitarte para que compartamos la historia de una mujer que Jesús la encontró, porque al igual que a ella, Jesús nos ha encontrado y nos ha buscado a cada uno de nosotros. Y ella estaba posiblemente en su momento menos esperado, pero más necesitado. Esta historia nosotros la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y es una historia que viene muy bien para el tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo en estos 40 días donde el pueblo de Dios recuerda y se prepara para poder disfrutar de una manera más especial y comprensión mayor de lo que es la resurrección de Cristo. Todo su padecimiento, su sufrimiento. Y esta historia nos habla de cómo nosotros podemos tener una conversión genuina y cómo el Señor anhela llenarnos de Él, ser esa agua viva que nos mueve a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que a Jesús, que estaba con sus discípulos, le era necesario pasar por una ciudad llamada Samaria. Él vino a esa ciudad, y ahí había un pozo, y dice que había en ese lugar una heredad que Jacob había dado a su hijo, Jacob, el padre de los 12 que después se constituyeron en las 12 tribus de Israel. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, completamente humano, porque para que su sacrificio pudiera tener validez, un sacrificio para darnos vida a nosotros, tenía que haber un sacrificio humano que fuera aceptable y perfecto delante de Dios. Entonces, en su humanidad, Jesús estaba cansado y se llega allí al pozo, pero dice antes, le era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no se llevaban bien, tenían una historia difícil, una historia de sus antepasados.
se había dado una división del reino después de Salomón, después del rey Salomón, quien había sucedido a David. Y esa historia había marcado para siempre la vida de estos lugares. Y los judíos consideraban impuros a todos aquellos que eran samaritanos. Pero la ruta directa desde Judea, que estaba al sur, para llegar a Galilea al norte, tenía que pasar por ese lugar llamado Samaria, que estaba en el centro mismo de Israel. Algunos bordeaban el camino, algunos judíos, cuando querían ir a la parte norte, para no pasar por aquella ciudad. Pero Jesús, quien sabía que Dios es Dios de todo pueblo, de toda nación, sabía que Dios tenía un plan y una misión que le iba a cumplir para traer salvación a la humanidad. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Y estando allí a la hora sexta, los especialistas creen que esta es la hora del mediodía. Viene una mujer que no se nos dice el nombre. Una mujer que aunque no sepamos su nombre, su historia es un impacto grande para el día de hoy, para nosotros también. Por lo que ella aprendió, por la revelación que Dios le dio, por cómo ella reaccionó ante aquel encuentro que Jesús estaba teniendo con ella. Dice que cuando aquella mujer llega a buscar agua al pozo, Jesús le dice, dame de beber. Y cuando ella lo mira, ella se da cuenta de que él es un judío. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? Y el texto nos explica en el versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella estaba allí para buscar el agua que necesitaba. Estaba en una hora donde casi siempre nadie iba a buscar agua. Se cree que ella iba sola a ese pozo porque no quería juntarse con otras mujeres debido a su mala reputación, que era conocida porque en pueblo pequeño, usted sabe, hay problemas y se conocen muchas cosas de uno. Y Jesús conoce la historia perfectamente de esta mujer y le está diciendo, la mujer cuando Jesús le dice, él te daría agua viva, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Lo está diciendo en su naturaleza. Lo está diciendo hasta donde sus ojos humanos pueden mirar. El agua viva, ¿cómo me vas a dar esa agua viva? Si aquí estás pidiéndome agua para mí, para sobrevivir. Pero déjame decirte que Jesús es el agua viva. Él es la fuente de vida por excelencia. Él es el agua de salvación, porque la vida está en la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de nuestra alma, de nuestra vida, de no tener que pasar una eternidad lejos de Dios. La salvación comienza desde aquí con nuestra vida transformada. La salvación es para valientes, no solamente es creer, sino que es obedecer, porque si yo digo que yo creo, eso va ligado, eso no se puede separar de lo que es la obediencia a Dios, si no estoy siendo engañada yo misma. Por eso la salvación es tan importante, comenzamos desde aquí. Jesús le está diciendo, ¿de dónde pues tienes esa agua? Dice ella, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, de aquella que estaba en aquel pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús mismo está estableciendo una diferencia entre esas dos aguas. El agua que estaba allí puede calmar la sed momentánea. Yo lo quisiera simbolizar con un agua que está estancada. Y el agua viva es el agua que nos va a quitar una sed por la eternidad. Es un agua que nosotros no podemos adquirir en cualquier lugar. El agua estancada, esa agua estancada, aquella que nos va a volver a dar sed, está simbolizando tus esfuerzos, mis esfuerzos. Está simbolizando nuestra naturaleza que necesita del Espíritu de Dios para ser moldeado y transformado. Esa agua estancada puede ser una negación de todo lo que tiene que ver con la vida, de todo lo que tiene que ver con los valores. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Cómo respetamos el caso que estaba viendo con los adolescentes? Más es algo espiritual lo que se mueve en ellos, porque sabemos que ellos no están buscando de Dios. Sabemos que a ellos les cuesta, sabemos que ellos todavía no han tenido una revelación. Eso no significa que Dios no les ame, que ellos ya no conozcan. No significa que Dios se esté moviendo en sus vidas, igual que en la nuestra. Pero el agua de vida es todo lo contrario, porque el agua estancada tiene que ver con más que algo espiritual, también con una falta de otras cosas como valores. Porque si yo tengo respeto por mí, yo voy a respetar a aquel que está a mi lado. Yo voy a respetar el lugar donde yo llego. Yo voy a decir buenos días, buenas tardes, desde que entro por esa puerta. Yo voy a decir gracias aquí en la escuela, en la casa, en todo lugar. Pero ¿qué pasa con los padres? Salimos tan temprano, salimos corriendo. La Biblia está empolvada ahí en nuestra casa y decimos que somos cristianos. No le enseñamos a nuestros hijos valores mínimos. Y entonces queremos que en la iglesia todos salgan diferentes y transformados. Pero se trata de tiempo. Se trata de aguas estancadas, aguas que están mirando de manera humana. Aquella humanidad que Cristo vino a transformar, a rescatar, para que tenga un desarrollo completamente integral. Yo hasta estoy pensando que voy a tener educación en valores, porque lo necesitamos tanto los adultos, los niños, como los adolescentes. En la escuela dicen, si usted va a querer decir algo, levante la mano, pregunte. Usted no va a hablar todo al mismo tiempo, o si a mí me enseñaron así. ¿Ya será que eso no se enseña en la casa, en la escuela? Si está el maestro hablando, si hay un adulto hablando, ¿qué voy a hacer? Prestar atención. Entonces, se trata de educación, se trata de valores, se trata de respeto, se trata de cómo empleo mi tiempo. Eso es un agua. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Agua viva o un agua estancada? Porque cuando nos manejamos como el agua estancada, que no le da lugar y prioridad a Dios, estamos teniendo sed a cada rato y refugiamos nuestra vida en pastillas para dormir, como tuve que hacerlo mucho tiempo, porque tenía un vacío. ¿En qué nos volvemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos cuando somos agua estancada? ¿Comemos porque tenemos tanta ansiedad que tenemos que comer o dejamos de comer? ¿Bebemos, nos embriagamos porque tenemos un vacío? Buscamos una pareja y otra y otra y otra. Miramos y buscamos y estamos sin saciarnos, porque estamos pensando y haciendo las cosas desde nuestra humanidad, sin darle lugar a que nuestra esencia, que es espiritual, sea llenada de esa agua viva
que todo lo puede transformar, porque Jesús es el agua viva. Y si nosotros creemos que Dios es real, que Dios se hizo humano, que Dios se encarnó y nos hizo un modelo a vivir de dependencia en oración del Padre, nos modeló que sí se puede renunciar al yo. Si creemos eso, tú y yo no tenemos otra alternativa que vivir de acuerdo a una vida que ha sido salvada. Porque de nada nos sirve decir que somos cristianos, venir incluso a la iglesia, si con nuestros hechos, cuando nadie nos ve, especialmente, o cuando nos miran otros que profesan no ser cristianos, tenemos actitudes que nada tienen que ver con una vida que sea agua viva. Lo segundo que encuentro aquí en este diálogo maravilloso es que esta mujer, cuando escucha que Jesús tiene un agua que es viva y que ella nunca más va a tener sed, ella le gustó. Ella quedó impactada por esa promesa que Jesús le hace. Y dice, oh Señor, yo quiero de esa agua. ¿Y sabe por qué? Porque sí, también muchas veces nosotros nos acercamos al Señor. El agua viva, entonces voy a tener libertad. Es decir, no voy a tener problemas, voy a tener paz, voy a tener gozo. Sí, pero esa agua viva es la misma motivación con la que a veces nosotros nos acercamos a Dios. Es la misma motivación que tiene esta mujer. Ella dice, esa agua viva, entonces va a hacer que yo, que estoy sola, que no tengo buenas amistades, no tenga que venir más al pozo, sobre todo a esta hora. Porque ella era señalada por su práctica de vida. Y Jesús le está diciendo, a ella le dice primero, dame de esa agua. ¿Para qué? Miren la motivación de ella, para que ya no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ella está sabiendo que el agua que está estancada en su vida, el vacío que hay en ella, no le trae libertad, le hace volver una y otra vez a algo que ella no tiene plenitud en su vida. Y Jesús le dice, Señor, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Antes de Jesús darle el agua viva, Jesús quiere traer sanidad, porque el agua viva es sanidad. Miren, Jesús le está prometiendo, le está diciendo la diferencia entre el agua viva y el agua estancada. Y aquí, cuando el otro punto que tenemos allí es que el agua viva trae sanidad. Y aquí Jesús está poniendo el dedo en la llaga de esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque el problema que ella tenía con los maridos, dice, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, oh no, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En este diálogo, en este encuentro, ya se va profundizando en algo que tú y yo también posiblemente hayamos experimentado. Jesús nos busca a pesar de nosotros, a pesar de nuestra mala fama, a pesar de que no estemos buscándole. Él siempre toma la iniciativa. Él nos dice que quiere darnos agua viva y Él está hurgando en nuestra vida. Y yo reflexionando en qué significa esto para nosotros. ¿Qué significa que Dios quiere darnos sanidad? ¿Por qué Dios hurgó en donde más le dolía a esta mujer? Porque ella no tenía una relación de estar casada con alguien. Había tenido otras relaciones que eran escandalosas para su cultura, su contexto.
Nos dice que ella había intentado una y otra vez llenar ese vacío de amor en nuestra vida. Y yo reflexionando en esto, me puedo dar cuenta de que cuando no tenemos nuestra vida amorosa resuelta, es una tragedia. Porque andamos y hacemos cualquier barbaridad. Pero no solamente nuestra vida amorosa, que es tan importante. También me doy cuenta que Jesús, cuando nos llama a un ministerio, como hizo con esta mujer, quiere que nosotros seamos sanos, porque el hecho de que Él le pregunta y le dice y trae a luz el dolor y el vacío que había en la vida de esta mujer y quiere escucharla, me dice a mí que Dios está interesado aún en aquellas cosas que tú y yo ni siquiera queremos hablar. Pero Él lo sabe todo, porque sí, él era profeta, sí, como la mujer descubrió. Él era el profeta por excelencia, porque Él lo sabe todo de nosotros. ¿Qué habrá de nosotros que podamos ocultarle? Yo te digo en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué hay en tu vida que Dios quiere sanar, que Dios quiere tratar? Porque eso hay que hacerlo. Hay temas que ni siquiera en la iglesia hablamos. Hay situaciones estructurales en nuestras familias que no han sido resueltas. Por eso a veces venimos, cantamos bonito, pero después volvemos al tema que habíamos hablado la semana pasada. ¿Para qué? Cuando no hay una estructura sana en nuestras familias, cuando viene que uno de los dos o una de las personas que ganan y mantienen el hogar y de pronto se pierde el empleo, eso detona en unas cantidades de situaciones difíciles después de afrontar. ¿Por qué? Porque no tenemos una base sólida, porque no hemos construido sobre algo que sea agua viva. Miren, la semana pasada, algo doloroso y muy triste. Un pastor de 34 años en México se quitó la vida. Súper doloroso. Yo sé lo que es pasar una experiencia como esa, con un niño pequeño y su esposa embarazada. Uno más que lo hace. Tantos pastores que semanalmente están dejando las iglesias. Y eso por hablar del gremio pastoral. Hay situaciones que por no hablarlas, por no tener un consejero, porque si yo hablo y digo, mira, tengo problema con mi hija, está en la droga, no sé qué hacer. Mira, no tengo una buena relación con mi hermano, con mi pariente, con mi padre, con mi esposo. No sé qué hacer. Y todo me lo callo y respondo como respondió aquella mujer. No, Señor, si yo no tengo ni marido. Y el Señor le dice, espérate un momento. 5 has tenido y además el que ahora tiene tampoco es el tuyo. ¿Qué podremos esconderle delante de Dios? Pero iglesia, Dios quiere traer sanidad. Dios nos pone en un espejo que tanta agua estancada hay en nuestra vida. Él no se escandaliza. Él lo quiere traer a luz para sanarnos. Él quiere ser nuestra agua viva, que seamos transparentes, que si me duele algo, si me molesta algo, como una comunidad, ya sea la pastora, el pastor, tenemos cargas, tenemos luchas. Necesitamos unos de otros la oración, la comprensión, el consejo, el ser familia. No podemos tapar con como dice una canción que salió por ahí, dice, una herida con maquillaje. No, eso es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo en la iglesia. Y después nos escandalizamos, pero mecanismos tenemos que buscar para que los pastores no sigan renunciando, para que los pastores no se sigan quitando la vida, para que hermanos y hermanas con llamados y con ministerios sienten la presencia de Dios el domingo, pero el lunes buscan otro refugio porque el agua viva no le ha sido suficiente.
Dios quiere darnos sanidad. Dios quiere que tratemos las cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas, porque venimos aquí personas rotas, personas que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han traicionado. Pero si tú y yo buscamos el agua viva, nuestra vida no se va a estancar. Amén. Gloria sea al Señor. Sigue este diálogo y cuando ella empieza a ver en Jesús que Él es profeta, Jesús le dice, mira mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El agua viva nos lleva a adorar y la adoración no tiene que ver con música. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Desde que nos lavamos los dientes, le digo yo a los niños, ¿estamos adorando, sí o no? Porque ¿quién te hizo? ¿Quién te formó? Cuando usted se peina bonito, bonita, se embellece más. Cuando usted se baña, cuando usted se arregla, ¿a quién le está dando gloria? No es solamente para que el esposo, la pareja, aquí en la iglesia lo miren, no. Con todo lo que hagamos tenemos que honrar y adorar a Dios. Cuando nos humillamos y le decimos, Señor, no sé qué hacer, no puedo. Mi vida es para ti, ayúdame a actuar como agua viva, a ser respetuoso. Porque según lo que creamos de Dios, lo vamos a expresar con quienes. Con quienes nos rodean, ¿o no? Así de sencillo. Dios no es tan complicado como nosotros lo hacemos. Es que tengo que adorar y aprenderme una canción en hebreo. No. Si tú lo puedes hacer y lo quieres, hazlo. Pero adorar es tener respeto. Es poner al otro primero. Es decirle, Señor, voy a menguar yo para que tú crezcas. Adorar tiene que ver con todo lo que hacemos. Y el agua viva nos lleva a adorar. Eso es lo que Jesús le está enseñando. Y por último lugar, esta mujer aprendió que el agua viva en su vida, ese encuentro, esa transformación, esa llenura de Dios, esa revelación, porque Dios Jesús aquí hace una revelación muy grande que ni siquiera se la había hecho posiblemente a los discípulos. Le dice, la mujer está con la duda y quiere, ¿será que tú eres el Cristo? Y Jesús le dice, lo que todo el tiempo había pasado diciéndole a los discípulos que callaran, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos. Y en el versículo 29 nos dice a nosotros que aquella mujer salió de allí y fue a la ciudad y le dijo a las demás personas con las que ella antes no quería ni hablar, que Jesús era el Cristo. Le dijo que Jesús había dicho todo sobre ella, todo lo que habría hecho. Y por la palabra de ella, me dice más adelante el versículo 40, muchos creyeron. El último punto allí, el agua viva me lleva a servir a Dios, me lleva a predicar de Dios. Porque el que nos da agua viva, ¿quién es? ¿Quién es el agua viva por excelencia? Claro. Mi amado hermano, mi amada hermana, que esta reflexión no sea una reflexión más. Que esta reflexión nos ayude a pararnos sobre nuestros pies, a tomar decisiones sabias que traigan manantiales de agua viva en nosotros.
Dios nos busca a pesar de nosotros. Dios no se escandaliza de nosotros. Su agua viva nos da salvación. Sin ese reconocer de su señorío, de su gracia, de su poder, de su deidad, sin ese primer paso, no podemos seguir avanzando. Después el agua viva nos hace ser sanos. Cuando dejamos que Dios busque, escarbe, dejamos que Dios nos trate y nosotros también nos abrimos a que Él nos sane, porque el agua viva trae sanidad. El agua viva trae adoración genuina y el agua viva nos impulsa para poder servir con los dones que nos ha dado, donde Dios nos ponga, porque Jesús es el agua viva. Amén. ¿Cuántos queremos tener ríos de agua viva que corran en nuestra vida? Gloria sea al Señor.